Otra más. Sunafil es víctima de un ciberataque. Trabajadores de migraciones anuncian huelga. Tomen sus precauciones. Tomás Gálvez se prepara para la llegada de Delia Espinosa. Roche asegurador. Empleados del Congreso dicen que Sanitas no les cumple lo prometido. Pedro Castillo se lanza al Senado. Piden al productor de la película, Chavín de Huántar, que pague su pensión de alimentos. Se viene la segunda temporada de Anchoveta. El INPE investiga a 40 de sus trabajadores y restringen las visas para Estados Unidos. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el jueves 13 de noviembre y ayer les contamos del terrible accidente en Ocoña que terminó con un bus interprovincial barranco abajo y la muerte de 37 personas. Les dijimos que quedó detenido Henry Apacya, el chofer de la camioneta con la que chocó el bus, y pues bueno, ya está confirmado que llevaba 0.11 gramos de alcohol en la sangre. El perito en accidentes, Luis Lara Vergara, nos explicó que esa no es una cantidad concluyente para señalar responsabilidades, aunque el dosaje lo pasó 6 horas después del accidente, así que el Ministerio Público tiene un caso entre manos. Lo otro es que ahora hackearon a la Sunafil, que se suma a la larga lista de entidades públicas a las que les han robado los datos. Ayer sacaron este comunicado en donde piden a sus trabajadores que apaguen y desconecten sus computadoras. Se ha vuelto tan común que hackeen a una entidad del Estado que el hecho ya no pasa de una noticia de 2 líneas. Pero bueno, hablando de desastres en el sector público, hoy los trabajadores CAS de Migraciones sacaron este papel en el que anuncian que se van a la huelga a partir del 27 de noviembre. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene encarpetados hace meses 2 proyectos de ley para pasarlos al régimen laboral 728 y porque la superintendencia habría incumplido con los convenios colectivos. Que a ver, el año pasado anunciaron lo mismo y solo fue una medida de presión para que les den lo que querían. Al final no lo cumplieron, pero quién sabe si esta vez sí paralizan y le joden el viaje de fin de año a miles de peruanos. Tomen sus precauciones, nomás digo. Y finalmente les dejo los últimos detalles de la novela fiscal. Martín Sarmiento de la Mula ha informado que Tomás Gálvez habría mandado a todos los trabajadores del piso 9, donde está el despacho principal del fiscal de la Nación, a trabajar de manera remota hasta el próximo lunes. Además habría pedido las llaves de todo el piso y el periodista Carlos Viguria ha contado en el mismo sentido que hay agentes de seguridad prohibiendo el uso de celulares. ¿Se está preparando para la llegada de Delia Espinosa o para la guerra el señor Gálvez? Veremos qué ocurre en las próximas horas porque Aladino tiene toda la pinta de que nos va a dar show. Y veremos también si la marcha de la generación Z convocada para mañana tiene algún impacto. Muchos colectivos, como los de los transportistas, han anunciado que no participarán, aunque la cifra de muertos por el crimen organizado sigue creciendo. Ya la movilización social se ha desinflado. Y una chiqui, el Produce ya estableció la cuota para la segunda temporada de pesca del año. 1.630.000 toneladas en la zona centro-norte, que es la que más mueve la economía. A ver si la anchoveta sigue jalando los números manufactureros, que eso acá nos alegra. Vamos con los temas de hoy. ¡Qué roche! Trabajadores del Congreso denuncian que Sanitas les metió cabeza. Hace un par de meses les contamos en exclusiva que por amplísima mayoría los trabajadores del Parlamento Nacional votaron tener su EPS con Sanitas. ¿Se acuerdan? Esta empresa les prometió el oro y el moro, literalmente de todo. Les dijimos, desde asegurar a sus hijos de 35 años hasta cubrir la mayoría de los servicios sin restricciones. Sin embargo, nos han llegado infinidad de quejas sobre incumplimientos en esa cobertura cuando los trabajadores han querido hacer uso de su seguro. Decenas, no estoy exagerando, decenas de quejas. Son tantas que no hemos podido revisarlas todas, solo sacar una muestra. Y ojo, las quejas ya han empezado a retumbar en el Pleno, pero a ver, vamos paso a paso. A inicios de septiembre, el Congreso cambió su forma de contratar su EPS. Pasaron de hacer una contratación directa a poner de intermediario a un broker, una empresa que se encarga de la contratación. ¿Cuál era? Confianza Corredores de Seguros. Ellos, está claro, cobran por ese servicio, normalmente a la empresa aseguradora un pedazo del contrato que firma. Pero la elección de esa empresa aseguradora fue toda una contienda
contienda electoral, votaciones, discusiones, etc. Recién a fines de septiembre se llegó a la gran final. La batalla era entre Rimac, la anterior aseguradora, y Sanitas. Y esta última se llevó la contienda por nocaut, 1.400 a 900. ¿Cómo? Es que, como les decía, les ofreció de todo. Su propuesta fue súper agresiva, que ya hasta parecía increíble. Pero como tenemos ojos y oídos en todos lados, nos han llegado los primeros choques con la realidad. Como que, por ejemplo, nos llegó el dato de que hay medicamentos en la clínica Ricardo Palma que no estaría cubriendo Sanitas, pero sí cubría Rimac. Otro trabajador dice que antes en cierta clínica pagaba solo 25 soles por cita para su hija y las medicinas estaban cubiertas al 100%, pero ahora tiene que pagar más del doble y solo le cubren el 80%. También parece que los medicamentos oncológicos están demorando de entre 1 a 2 días para ser entregados, cuando aseguran antes la espera era de media hora. Pero si creen que esto es cosa de unos pocos trabajadores, escuchen nomás al congresista José Cueto en el Pleno. Está clarísimo, ¿no? No cumple con lo que ofrecieron, todo lo que se dijo que se iba a hacer no se hace, mal el sistema de reembolsos, mala atención, en realidad un desastre. No he encontrado una sola persona que no haya ido a buscarme, por lo menos en forma, tanto al despacho cuando camino, no sé si será lo mismo usted, pero es un desastre. Así que yo le pediría, señor presidente, en la medida de la posibilidad que se revise esto, porque está afectando muchísimo al personal de trabajadores del Congreso. También nos comunicamos con el secretario general del Sindicato de Servidores Parlamentarios del Congreso, el señor Jorge Luis Cornejo, y nos dijo que él mismo ha tenido problemas cuando quiso atender a su hijo. El médico le mandó un examen que, oh sorpresa, no estaba dentro de la cobertura de Sanitas. Por ahora solo ha recomendado a sus agremiados ir al libro de reclamaciones de la aseguradora. En los chats de los servidores parlamentarios, que están que arden por si acaso, la hipótesis principal es que Sanitas habría estado al borde de la quiebra antes de firmar en Plaza Bolívar. Pero es cierto, en Perú no realmente, pero sí ha tenido problemas regionales. Sanitas pertenece a la española Keralty, una multinacional dedicada a brindar servicios de salud. Su primera incursión en Latinoamérica fue en Colombia y luego ya se expandieron por Venezuela, Brasil, México, Estados Unidos y obvio el Perú. Pero el año pasado la sede en Colombia tuvo problemas financieros. Según el diario colombiano La República, la EPS no cumplía con los requisitos de liquidez financiera. La cosa fue tan grave que hasta el gobierno de Petro tuvo que intervenir y hacerse de la administración por 17 meses. Ahora Sanitas Colombia ha vuelto a estar bajo el control de la matriz española. ¿Eso hace que inmediatamente otras sucursales caigan en desgracia? No, así que más bien no hay excusa para dejar insatisfechos a sus clientes, ¿no? De mi plata es que les pagan. Por ahora vamos a un primer corte y volvemos con Pedro Castillo denunciando otorongos. Le piden al productor de Chavín de Huántar que pague la pensión de alimentos, el congresista Cueto versus las ONGs y el INPE que investiga a sus trabajadores. Volvemos. ¿Te gusta nuestro contenido y quieres ver más de nosotros? Pues estás de suerte. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de la contra. Al suscribirte conseguirás los mejores beneficios, así como acceso a contenido exclusivo, pero sobre todo apoyarás a este proyecto. Encuentra el link de nuestro Patreon en la descripción de este video para seguir hablando de los temas más impactantes de los que nadie habla. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Regresamos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. ¿Viste la promo? Pues además del Patreon, ahora también puedes apoyarnos con nuestras membresías de YouTube. Son la mejor forma de sostener este espacio de periodismo libre, que si no es libre, es una farsa. Accede a documentos exclusivos, contenido adelantado y stickers. Para comprarlas, solo tienes que cliquear en el botón unirse aquí abajo. Apoya el periodismo independiente. Titulares. 1. Pedro Castillo denuncia a todos los congresistas que lo vacaron. Así arranca el chotano su campaña para llegar al Senado de la mano de Juntos por el Perú. ¿Por qué no lo inhabilitó el Congreso? ¿Alguien sabe? Aunque claro, quizás todo quede en puro show, porque el juicio en su contra por conspiración para la rebelión, ojo, conspiración, ya está en los alegatos finales. Pero bueno, la denuncia es contra los 101 congresistas que lo vacaron, porque dice que se necesitaban 104 votos para hacer la vacancia express, como pasó con Boluarte. Y claro, la seño de las telenovelas
novelas turcas también está incluida en la denuncia. ¿Qué más tenemos en el plano electoral? Pues Miguelito del Castillo, al que siempre tenemos el agrado de recordarle el saludo de sus ex empleados de Nativa, ha lanzado oficialmente su precandidatura por Primero la People, que todavía no queda claro cómo consiguió tantos afiliados, ¿no? Su plancha, llamada Pacto Social, la conforman el abogado cusqueño Luis Machicao y la docente iqueña Rocío Pizarro. Ahí competirá a la interna con las fórmulas de Marisol Pérez Reyo y Carlos Oré, pero desde ya Miguelito nos quiere dar show. En una entrevista con RPP dijo que quería llegar a segunda vuelta con Carlos Spa del partido de la Velita, aunque yo creo que más bien se tiene que concentrar en pasar la valla, ¿no? Otro que ha oficializado su plancha por enésima vez ha sido Poppy Olivera, con su escobita del Frente Esperanza. Junto con él van Elizabeth León, ex candidata a la alcaldía de Lima, y Carlos Cuaresma. Circo habrá 2. Vamos con un anunciante. Si estás pensando en invertir, la primera palabra que debe venirte a la cabeza es seguridad. Y no, seguridad no significa tener tu dinero inmóvil en el banco, sino entender cómo y dónde invertirlo. Por ejemplo, una de las reglas más sabias en finanzas es diversificar. No poner todos tus esfuerzos o inversiones en una sola oportunidad. El factoring te permite justamente eso, distribuir tu inversión en diferentes facturas de distintas empresas y sectores. Así reduces el riesgo y mantienes un equilibrio entre rentabilidad y seguridad. Y si a eso le sumas el respaldo de una fintech sólida, tu inversión está más protegida que nunca. Esa fintech es Prestamipe, la startup peruana que desde hace 8 años lidera y es un referente en productos financieros innovadores. Con Prestamipe puedes iniciar en el mundo de las inversiones desde solo 100 soles o 25 dólares con la tranquilidad de tener una rentabilidad garantizada de 11%, gracias a sus oportunidades protegidas, marcadas con el escudo verde. Ideal para ti que aún tienes tu plata dormida en el banco y no te animas a invertir. Y con la campaña que tienen activa ahora, qué mejor momento para aprovechar el depósito de la CTS y hacer que tu dinero trabaje para ti. Solo debes registrarte como inversionista en prestamipe.com/lacontra, depositar e invertir desde 1.200 soles y automáticamente estarás participando en el sorteo de 3 gift cards de 200 soles. Simple, fácil y rápido. Recuerda que para esta campaña aplican términos y condiciones. Y también te recuerdo que Prestamipe ha financiado más de 1.600 millones de soles en facturas y ha generado más de 210 millones de soles para sus más de 8.000 inversionistas. ¿Qué esperas para ser uno de ellos? Ingresa ahora a prestamipe.com/lacontra, crea una cuenta de inversionista y empieza a aprovechar las oportunidades de inversión en factoring. 3. Piden al productor de Chavín de Huántar que pague la pensión de alimentos. Esta historia también está basada en hechos reales y la protagoniza uno de los hombres detrás de la taquillera película peruana que está a punto de entrar al afamado Club del Millón. Luis Guillermo Camacho, el gerente de la productora Ningún Creativo. Camacho además es un reconocido broadcaster colombiano que en nuestro país ha sido gerente de contenidos de Latina hasta el 2023 y antes pasó por la gerencia de imagen de América Televisión, nada menos. Pero hace años enfrenta una demanda que ha terminado en su impedimento de salida del país. Una decisión que ha apelado una y otra vez. Les cuento, resulta que con todo este alboroto entre los snobs y los críticos de cine, nos habíamos olvidado de ver qué hay detrás de Chavín de Huántar. Y pues bueno, nuestras fuentes en los pasillos judiciales nos avisaron de un caso sobre el cual nuestro equipo se echó a la búsqueda de los detalles. Y ya saben, el que busca encuentra. Todo empezó en 2019, cuando la madre de 2 de los hijos de Camacho fue al Poder Judicial para que se ejecute un acta de conciliación a la que habían llegado 3 años antes. La suma que se había acordado pagar a favor de sus hijos, según el acta, era de $7,000 mensuales, así como una bonificación anual de $7,000 más para gastos de vacaciones, gratificaciones y Navidad. Para ello se había establecido cuotas. Cuando uno de sus hijos se hizo mayor de edad, Camacho ya solo tenía que cumplir con pagar los alimentos de su otra hija, es decir, la mitad del monto. Pero según los documentos judiciales a los que hemos accedido, no ha cumplido, o no ha cumplido del todo por lo menos. En agosto de este año, el juzgado le ordenó pagar la pensión de alimentos de su hija. Camacho apeló y ha mantenido en suspenso esa decisión. Pero ha habido momentos en los que el juzgado incluso ordenó su impedimento de salida del país. De hecho, en septiembre del 2024 se le pide que informe cómo así salió del país cuando tenía impedimento para hacerlo, aunque ya pudo haber sido porque en el preciso momento en que salió no se había renovado la medida y pudo viajar sin problemas. Démosle esa, pero actualmente el impedimento ha vuelto a estar vigente y Camacho viene impugnándolo. Quisimos preguntarle directamente a él sobre esta situación
situación, pero no quiso dar su testimonio. Una persona que conoce los detalles del proceso nos dice que lo que hay es una discrepancia en los montos entre ambas partes, pero en realidad es más que eso. Los papeles judiciales lo dicen claramente. Lo que se busca es que Camacho pague lo establecido en un acta de conciliación. Felicitaciones por la taquilla, eso sí, la película la está rompiendo. Supongo que con eso se podrá pagar sin problemas, ¿no? 4. Congresista José Cueto busca sancionar a ONGs y estas contraatacan en los juzgados. ¿Recuerdan la ley promulgada en abril que refuerza el control del Estado sobre las ONGs que reciben cooperación internacional? Pues bueno, en eso se está amparando el congresista de la bancada Honor y Democracia, que el 11 de noviembre pidió formalmente a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la APSI, que abra un proceso sancionador contra el Instituto de Defensa Legal, el IDL, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Como así, en el documento remitido a la directora ejecutiva de la APSI, Noela Pantoja, Cueto dice que estas dos ONGs habrían usado dinero de cooperación internacional para meterse en política, específicamente para pedir que saquen a Tomás Gálvez del cargo de fiscal de la Nación y para apoyar que Delia Espinosa vuelva a esa jefatura. Mientras, las ONG batallan en el Poder Judicial para tumbarse la ley. Tanto IDL como la Coordinadora, junto a otras instituciones como Convoca, IPIS, Promsex y Periodismo con Lupa, han puesto amparos ante distintos juzgados constitucionales de Lima. Y 5. Ya la última de este bloque, el INPE del cuestionadísimo Iván Paredes asegura que ha abierto investigación contra 49 trabajadores por presuntos actos de corrupción, juran. Y es que los controles son una coladera. La República informa que desde julio a la fecha se han abierto procesos por el ingreso de objetos prohibidos, abuso de autoridad, libertades indebidas, así como favorecimiento indebido. Hasta la fecha, más de 800 personas han sido intervenidas en puerta de los penales. Todo muy bien, pero creo que primero habría que empezar a limpiar a la cabeza de la institución, ¿no? Digo. Por ahora vamos a un último corte y regresamos con el fin del cierre del gobierno de los Estados Unidos y una chiqui sobre la compra de casas. Volvemos. Alto ahí. ¿Te gusta lo que hacemos y quieres apoyar a este proyecto? Pues qué mejor manera de hacerlo que convirtiéndote en miembro de La Contra, donde contarás con beneficios exclusivos desde 8 soles. Si te unes a La Contrita, no solo apoyarás a este proyecto, sino que podrás utilizar stickers exclusivos en nuestras transmisiones en vivo. En nuestro segundo nivel, aparte de los stickers, participarás de sorteos semanales, accederás a nuestro grupo de Telegram, donde podrás dar recomendaciones de temas y ángulos, así como acceso anticipado a nuestras audiocolumnas. Y si decides romper la billetera, podrás ser parte de la Recontra, donde, aparte de todos los beneficios anteriores, podrás participar de las videollamadas grupales con los miembros de este equipo. Apoya el periodismo independiente y únete a La Contra. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Dale like a este video si te gustó para que el algoritmo se lo muestre a más gente. Like. Mendigo likes y también suscríbete al canal. Si te gusta, cómpranos una membresía de YouTube haciendo clic en el botón unirse aquí abajo. O también puedes yapearnos a este QR. Cerremos. Terminó el shutdown en Estados Unidos, pero limitan las visas para ese país. Pasaron 43 días hasta que Donald Trump firmó una ley que permite reabrir las agencias federales que quedaron paralizadas. El cierre del gobierno más largo de la historia de ese país. Primero resumamos de qué va esto. La crisis comenzó el 1 de octubre del 2025, cuando los republicanos y los demócratas no llegaron a un acuerdo para aprobar el proyecto de ley de gastos de Trump. Entonces no se podía gastar y había que cerrar nomás, para decirlo en simple. ¿Qué implicaba el cierre? Pues literalmente eso, cerrar un poco todo. Parques nacionales y museos, suspender inspecciones de alimentos y algunos vuelos, cancelar audiencias de inmigración, retrasar préstamos federales para pequeñas empresas y compradores de vivienda, etcétera. Pero por fin terminó. Tras semanas de negociaciones, los legisladores alcanzaron un acuerdo esta semana. El Senado aprobó un paquete de financiamiento, la Cámara de Representantes lo respaldó y Trump lo convirtió en ley. Según la BBC, algunos programas federales igual tardarán en volver a sus actividades. Un caso aparte merece el transporte aéreo. Durante el cierre del gobierno, este sector quedó fuertemente afectado y la recuperación tomará un tiempo. Según CNN, la Administración Federal de Aviación mantuvo una orden de emergencia que obligó a las aerolíneas a reducir hasta en 10% su capacidad en 40 aeropuertos, con cancelaciones programadas con 7 días de anticipación. Fue un desastre. Expertos citados por la cadena advirtieron
advirtieron que el impacto económico ha sido duro para las aerolíneas. ¿Saben en qué gobierno había sido el segundo shutdown más largo? También con Trump, en 2018-2019. El hombre se supera. Pero ya que estamos hablando de las locuras del mandamás gringo, hay otra información que nos compete directamente. Según el Washington Post, la administración Trump ha pedido a los consulados gringos que consideren la obesidad y otras enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, cardiopatías y trastornos de salud mental como motivos para negar visas. ¿Por qué? Para evaluar si esos diagnósticos podrían generar altos costos en el sistema de salud estadounidense. Que no es como que los gringos no sepan de obesidad, ¿no? Digo, lo único que recuerdo de cuando estuve por allá es pensar de dónde sale tanta gente obesa, pero obesa mórbida, en fin. Y una chiqui me dice mi fuente diplomática que después del bache por el cambio de gobierno ya se reactivó la millonaria compra de casas para la Fuerza Aérea que se había puesto en stand-by. El plan es cerrarla en diciembre. Y no saben, los F-16 gringos han vuelto a entrar en competencia, con un ajustón de precio en el que ayudó la caída del dólar. A ver pues si ya de una vez deciden, sea por los aviones gringos o no. Y ya, la payasada de hoy es este videíto del famoso juez Richard Concepción Carguancho preparándose para el evento de los amigos de LP Pasión por el Derecho. Miren nomás, parece que no solo sabía cantar prisiones preventivas. ¡Qué tonito va a ser ese! Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y nada, me voy a tomar. ¡Chao!